Bueno, Luz Catarín está con nosotros. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ella ha publicado un disco que se llama Eros y Tánatos, Las Flores Buenas de Chabuca y Félix. Fue grabado con Félix Casaverde. Sí, esa ha sido una experiencia reciente con don Félix, antes de su partida. ¿A poco antes de su partida? Sí. Me imagino que habrá sido una de las últimas cosas que ha hecho Félix, ¿no? Si no aparentemente sí. Claro. ¿Tú cómo lo conoces a él, a Félix? Bueno, volvía de Europa, de la experiencia en África, que le agradezco haber comentado. Sí. Y tenía un demo que quería tratar algunos temas no tan conocidos de Chabuca. Ajá. Y me acerqué a él, le presenté el demo y me llamó. Volví de Europa directo a Cusco porque soy cusqueña. Tú eres cusqueña, Yo soy efectivamente. cusqueña. Y me dijo que le gustaba y que lo visitara en Lima, entonces me tomé un avión y me vine a verlo. Y bueno, fue como un papá para mí durante 2 años. El demo se lo mandaste sin conocerlo personalmente. Claro, lo había admirado. Yo estudié guitarra y era para mí un gran cultor de la guitarra latinoamericana, uno de los mejores guitarristas peruanos. Y era para mí cercano a un ídolo. Entonces Correcto, fue muy entiendo. emocionante cuando... ¿Te sorprendió que te llame? Sí, cuando me llamó, pero estuve muy, muy feliz de trabajar con él. Raíces de música peruana poco exploradas. Efectivamente, poco exploradas. Como artista me tomo un poco la licencia a la imaginación, a la especulación. Como musicóloga estoy llevando ya son varios años de esta investigación y que, enriquece la música de la costa como la de la sierra. ¿Esta exploración a qué lugares te ha llevado? He estado en Andalucía, he estado en Marruecos, sobre todo entre Andalucía y Marruecos. Entre Andalucía y Marruecos. Sí. Correcto. Hay una evidente conexión pues entre la música, entre el flamenco, digamos, o el cante flamenco, Claro. y la música árabe del norte de África, ¿no? Sí, lo que yo estoy tratando sobre todo es la música árabe-andaluza, los trazos, ¿cómo se podría decir? Las huellas de la música árabe-andaluza y las huellas de la música sefardí en la música peruana. La música Estas sefardí. famosas idas y vueltas, ¿no? Que han alimentado no solo la música peruana, sino que han viajado. Por ejemplo, hay una cantante famosísima, la cantante Fairuz, que su músico, no recuerdo, su esposo, era su compositor, y ponía mucho aporte del tango en la música libanesa de esa época. Sí. Y eran estas idas y vueltas, ¿no? De ping-pong. Entonces, por ejemplo, hablando de ritmos, ¿no? Uno puede ralentizar un chamamé o una cueca y llega a una marinera limeña, puede llegar a ritmos, a una habanera y a ritmos mucho más cadenciosos del África árabe, ¿no? Del África árabe. De eso se habla poco, no conocemos mucho. Sí, se habla muy poco. Mi trabajo no es una reivindicación étnica. Creo que sí me he sentido inspirada, un poco los genes a veces mueven a uno. Absolutamente. Pero definitivamente no es lo que persigo, ¿no? Y en un hoyito iré yo a parar, solitita me de guardar, entre la tierra el pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. Y en un hoyito iré yo a parar, solitita
Bueno, pues esta es una lectura francamente sorprendente de este tema, porque yo por momentos me estaba escuchando música árabe. Sí, y es a la vez muy andina también. Y a la vez muy andina. Sí. Porque he visto un arpa. Es el ensamble. Y claro, y he visto un violín. Sí. Que normalmente no se asocian con este tipo de música. Criolla. Pero es otro punto también muy delicioso, muy gratificante para mí, de tratar de revivir de repente imágenes de una cosa, un archivo muy maravilloso que es el Códice de Martínez de Compañón. Claro. Y donde se ve el arpa. Martínez de Compañón fue un gran músico. Sí, entonces. En todo lo que es el norte del norte del Perú. Y hay muchas crónicas que también cuentan que tocaba el indio, el negro, sí, el español, ¿no? Absolutamente. Todos juntos, ¿no? Y bueno, tal vez es un ideal mío devolver, permitir a mis compatriotas empoderarse de su música, que no exista clichés o sellos limitadores en lo que es nuestra comunicación musical, ¿no? Estos estudios, como el Códice Martínez de Compañón, hay otro códice, el Códice Zuola del siglo XVII, nos muestran una música criolla, porque ese es el embrión de la música criolla de hoy, mucho más ecuménica de tal vez la que se empezó a oír después de que se promulgó por decreto ley el Día de la Canción Criolla hace 60 años. Entonces, que toda expresión que no venía de la costa se veía excluida. Entonces, ahora... ¿Cuál es la limitación entre lo criollo y lo andino? Te preguntas tú, ¿no? Sí, realmente un triste, un yarabí, es criollo también, ¿no? El término criollo al final era, antes del Día de la Canción Criolla, se refería a todo lo que todos los modos locales, al comer local, al vestir local, al bailar local, al cantar local, ¿no? Entonces también es otro tema delicado. Y tú sabes que hay un misionero en el siglo XIX y principio del siglo XX, franciscano, el padre Sala, que hace un trabajo muy parecido al de Martínez de Compañón, pero en este caso establece las conexiones entre la música andina de Jauja y la música amazónica de la selva central. Obviamente hay relación, ¿no? Exactamente. Es un Inclusive este hombre se convierte en una especie de tutor de Daniel Alomía Robles. Ay, qué interesante. Al que convence de que deje la medicina. Porque Daniel Alomía Robles va a la selva central para ver, era un tipo original como estudiante de medicina, porque él va para ver plantas curativas peruanas selváticas. Pero él entra en contacto con este padre y él de alguna manera le dice, pues tú en realidad eres un músico. Y el padre le tararea, porque el padre escribía en pentagramas y todo, una serie de canciones que había recogido. Bueno, hay muchas historias así, de transversalidad entre la música peruana. Claro. Sí, eso de que lo criollo, lo andino y lo no sé qué. Sí, nuestro país lo han cortado verticalmente. Exactamente. Pues. Y en realidad son cortes verticales. Y por eso nos va mal con la regionalización también. Claro. Ya que hablamos de ese tema. Sí. Por eso me parece interesante que tú ahí le metas el violín y le metas el arpa andina y estas cosas. Ahora hemos tocado las primeras... de los primeros desplazamientos de las poblaciones expulsadas de la España del siglo XVI. Los judíos. No, los judíos. Los sefardíes. Y los árabes, ¿no? Después hay una ola migratoria a partir de la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, después de la caída del Imperio Otomano, como nos recordaste, ¿no? De los palestinos, sobre todo, libaneses. En fin, y hay un libro muy interesante, el de la señora Leila Barté, que cuenta cómo fueron llegando a los Andes. Y en Puno y en muchas ciudades, y hasta en los Andes centrales, empieza a aparecer un personaje en el imaginario colectivo, que es el personaje del turco y del gitano. El turco y el gitano, claro. Y curiosamente y maravillosamente, hay sonoridades muy interesantes entre la música del centro, del arpa y el violín, que se usa, bueno, de forma muy estacata, ¿no? Muy rítmica, como se usaba el laúd, por ejemplo,
y el violín también, o sea, la forma de interpretarla. Entonces, a mí la música de Anatolia me hace pensar mucho en la música andina a partir de inicios del siglo XX. Y es otro... ¿Estás hablando del Guaylas o algo parecido? O, por ejemplo, las músicas, las danzas de las tijeras. Ah, sí. De ritmos ¿La así. danza de las tijeras te sugiere Anatolia? Sí, muy cercanamente. Ah, sí. Y en el concierto, ¿Por el uso del violín? El uso del violín, figuras rítmicas, escalas. Se habla de la modalidad en la música, ¿no? Sí. Entonces, por eso me sugiere mucho. Podría ser una mera coincidencia. En el espectáculo yo me doy la licencia de especular De establecer y de relaciones. imaginar, ¿no? Pero puede que sea cierto, puede que esté equivocada, tengo un largo trabajo de investigación aún. Hacemos, por ejemplo, un tema que es justamente de esa zona, que es un tema de la España de la expulsión, que se llama las asuegras de agora, las suegras de ahora, y o también por ¿cómo se llama? Una hora en la ventana, y que se llama Kadifen Kesesi, Kadifen Kesesi en Turquía, que habla un poco del hamam, de los baños y de la dulzura de la piel después de los guantes exfoliantes. Y ese tema es legendario, ¿no? Reunió muchas versiones y ahora hacemos una versión peruana un poco especial. Entonces todo el concierto cuenta la historia, ¿no? de la salida de estos pueblos de España y la llegada a América. Aquí, sí, y del poder femenino también, porque los primeros moros que llegaron fueron femeninos. Moras, las moras, moras, ¿no? Como las esclavas blancas y la señora Beatriz Salcedo, de repente pariente tuya. ¿Por qué no? ¿De dónde venía ella? Bueno, se cuenta la historia de las esclavas blancas, ¿no? Que fueron las primeras mujeres que llegaron con los colonizadores. Entonces hay esta esclava Beatriz, que era una mora, y que llega en 1532. Curioso que tenga ese apellido. Claro, él era, su protector, ¿no? La trae, era el luego dueño, se hace su concubina. Entiendo. Y luego el le da el apellido apellido. Salcedo es vasco de una parte de la provincia de Vizcaya, según lo que hace poco estaba ahí, me han dado mi árbol genealógico, hombre. Me he quedado tan sorprendido de ver todo esto, pero claro, ha habido Salcedos en la historia del Perú en varios lugares. Entonces, lo tuyo es ver esos puentes que muchos simplemente desconocemos. Sí, que es una sorpresa, y a los peruanos les gustan mucho los ritmos orientales, vamos a decirlo, Sí. ¿no? Los ritmos mediterráneos, sin saberlo, a veces los confunden, pero los bailan, hay una atracción, o sea, obviamente hay un sentir, hay algo genético que los jala. Seguro. Bueno, ¿tu disco dónde lo podemos conseguir? Está Por en favor. tiendas Phantom y también Está nos en las pueden, tiendas. sí, en las tiendas Phantom, también lo pueden pedir por Facebook. Es una experiencia completamente diferente, pero ya estaba en sus albores. Don Félix Casaverde decía, y lo mostramos en el anterior concierto, decía, no es tanto del África negra, sino más bien del África del Norte, que se empieza a coser todo esto. Y con él hago un tema árabe. El 8 de enero en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Miraflores tienes un espectáculo, ¿verdad? Que se llama Morénica. Morénica. Muy bien, Luz Catherine, muchas gracias Muchísimas gracias por a haber ti. estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti.